para estar preparados y lo mismo, Señor, compartir y ver la necesidad de muchos, Señor, que están teniendo dificultades de este tema familiar. Ponemos en tus manos este tiempo. Utiliza al pastor Juan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces vayan tomando notas, cuáles son las preguntas que quieren hacer, si tienen alguna duda, y los versículos que utilizamos. Y el tema de hoy es cómo afecta la ausencia de un padre en la familia. ¿Ok? ¿Cómo afecta la ausencia de un padre en la familia? Y vámonos a la Biblia. El primer versículo que vamos a utilizar es Malaquías 4:6. Malaquías 4:6. Y leemos siempre la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La función del padre está siendo afectada en nuestra sociedad y en nuestras culturas. Muchos de los hombres y mujeres no ven o no entienden el valor significativo que tiene el ser padre. El evangelista Billy Graham dijo estas palabras: un buen padre es uno de los patrimonios más valiosos en nuestra sociedad. Sin embargo, es uno de los más olvidados, menos apreciados y desapercibidos. Por ejemplo de esto, vamos a un Día de las Madres en Riobamba. Y esto no, las mamás no se deben poner con coraje. Estoy dando un ejemplo, ¿ok? Día de las Madres en Riobamba. Vemos que todas las calles están llenas de vendiendo flores, vendiendo peluches, los restaurantes durante ese fin de semana del Día de las Mamás, todos están llenos, los centros comerciales y los negocios en Riobamba tienen especiales. ¿Para qué? Para que nosotros los esposos y los hijos le compremos el tan merecido regalo del Día de las Madres a nuestras mamás y a nuestras esposas. Llegamos a la iglesia ese domingo y reciben muchas iglesias con una rosa o una flor a todas las mamás. Los salmos y todos los cánticos son impresionantes. El mensaje del pastor es uno poderoso. Luego del culto, posiblemente hay un almuerzo para celebrar el Día de las Madres. Todo esto es así. Llega el Día de los Padres en Riobamba. Ni un peluche se ve por las calles. Todo normal. Llegamos a la iglesia y todo es normalito. La prédica del pastor es una regular. Y cuando el pastor está dando los anuncios de la semana, se acerca la hermanita y dice: pastor, recuérdese que es el Día de los Padres. Y el pastor dice: antes que se me olvide, feliz Día de los Padres. ¿Qué está pasando? Que hoy en día nuestra sociedad, la familia, no celebra o le da la importancia que debe de tener el ser padre, líder, sacerdote de la familia. Porque esto, el orden divino fue instituido por Dios. Donde está Dios, Jesucristo, el Padre, hombre, líder, sacerdote de la familia, la ayuda idónea, que es la esposa, y los hijos. Ya no se le da la importancia que debe tener
un padre en la familia, en la sociedad. Inclusive en Cuba ya el gobierno eliminó a través de un referéndum que hizo, unas votaciones, el Día de los Padres en Cuba. Ya no se celebra el Día de los Padres. Se dice que es el día del miembro especial de la familia, pero ya no hay un Día de los Padres. ¿Qué buscan los gobiernos y organizaciones y grupos? Lo que están buscando es eliminar, destruir la institución más importante creada por Dios, que es la familia. Y para Dios es tan importante la familia que la creó primero que la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces, desde la creación, ¿quién estaba por allí merodeando? Ya sabemos quién. Porque el maligno sabe que si tumba la cabeza de la familia, todo lo demás se va a poner más difícil o se va a destruir. En el censo del 2020 en los Estados Unidos aparece que 20 millones de niños en los Estados Unidos no tienen un padre presente en sus casas. 20 millones. Podemos sacar a todos los que vivimos aquí en el Ecuador y esos 20 millones de niños cabrían sin ningún problema. Cuando yo digo que viven en un lugar que no hay un padre presente, incluye esto. Bien el papá que se fue y ya no está en la casa, o el que está en la casa es como si no estuviera. No hace las funciones según el plan divino de Dios. Si miramos otros países, por ejemplo, yo soy de Puerto Rico, de la Isla del Encanto. En Puerto Rico somos 3.5 millones de puertorriqueños en la isla. El 42% de los hogares en Puerto Rico no tienen un padre presente. ¿Vemos cómo va la situación? En el Ecuador, el 57.6%, más de la mitad de los hogares en Ecuador no tienen un padre presente. Por eso esto que estamos aprendiendo es tan importante. En Chile es el 50.1%, Colombia es el 51%, en México es un 53%, en Honduras un 46%, en Guatemala un 63%. Yo le puedo decir país por país. Pero, ¿qué hace esto, esa ausencia del padre en la familia, en la sociedad? ¿Qué es la problemática que surge cuando hace falta ese padre? El 85% de los niños que presentan desórdenes de conducta provienen de un hogar sin un padre presente. El 85%. El 71% de los jóvenes que abandonan la escuela provienen de un hogar sin un padre presente. Si fijamos en esas dos situaciones, conducta y educación, vemos que eso es algo sumamente peligroso en el futuro y las generaciones futuras. Por ejemplo, antes de la pandemia, habían 2 billones de personas en el Ecuador sin empleo. Después de la pandemia, se dice que hay unos 6 millones de personas sin empleo. Si nuestros hijos tienen problemas de conducta, si nuestros hijos abandonan la escuela, ¿qué les espera en el futuro? Bueno, ya no tenemos que ir tan al futuro, ya podemos verlo desde ahora. Si usted prende su televisor, el 99% de las noticias son sicariato, robos, malversación de fondos,
violencia intrafamiliar y para que el pueblo se entretenga, fútbol. Usted puede apagar las noticias hoy, la prende dentro de un mes y son las mismas. Robo, sicariatos, malversación de fondos y violencia familiar y fútbol para que te entretengan. Niños de 12 años hoy en día están trabajando en el sicariato, matando personas. Niñas de 11 y 12 años ya están embarazadas. ¿Me hago entender la importancia para los padres entender esto y poner de su parte para empezar a cambiar todo esto que está afectando a la sociedad? El 75% de los jóvenes en rehabilitación de drogas o en los centros de rehabilitación de drogas son jóvenes que provienen de un hogar que no tuvieron un padre presente. El 71% de los jóvenes en las cárceles del Ecuador provienen de un hogar que no tuvieron un padre presente. Este pastor visita la cárcel de La Roca todos los lunes a las 9 de la mañana y veo y corroboro toda esta información, donde muchos de los hombres que están allí, yo me reúno con 100 hombres todos los lunes, esto se ve y se palpa. ¿Me hago entender? Padre y madre que me están escuchando, te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu hijo o a tu hija, te amo? Lo abrazaste y le dijiste, hijo, hija, yo te amo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Por qué yo hago esta pregunta? ¿Por qué? Porque es importante, y si es lo único que usted aprende en estos 10 temas que vamos a hablar, yo salgo de esta enseñanza contento. Es importante que papá y mamá todos los días abracen a sus hijos y les digan, te amo, porque eso cambiará totalmente la vida de sus hijos. ¿Me hago entender? Hija mía, tú eres mi princesa. Hijo mío, tú eres mi príncipe. Yo los amo. Ustedes valen mucho. Ustedes están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Todos los días. Ejemplo de lo que puede suceder. En Quito estuve dando una enseñanza, una capacitación, y vieron dos hombres grandes y fuertes. Y me dice el primero, pastor, yo tengo un problema. Y yo dije, ¿qué habré yo hecho? Dice, yo no le puedo decir a mis hijos que los amo. Y el que venía atrás me dice, y lo mío es peor. Y dije, pero ¿cómo va a ser? Si son tus hijos, ¿por qué no los puedes abrazar y decirles que los aman? Porque en mi casa, mis padres jamás me abrazaron, jamás me dijeron que me amaban ni me querían, me humillaban, me pegaban, me llamaban nombres, era como un cero a la izquierda. Él decía, yo no puedo dar de lo que nunca recibí. El que venía atrás me dice, lo mío es peor. Yo soy el producto de una violación. Mi mamá la violaron y yo soy el bebé que nació de esa violación. Mi papá, yo no lo conozco y mi mamá me odia porque soy el producto de esa violación. Yo no le puedo decir a mis hijos que los amo porque yo nunca he recibido eso en mi vida. Yo les dije a los dos, siéntense, vamos a finalizar el taller y luego hablamos. Al final del taller, ambos vinieron y me dijeron, pastor, ahora sí yo entiendo. Entiendo que tenemos un padre que nos ama, que tenemos un padre que nos ama incondicionalmente 24 horas al día,
7 días a la semana. Tenemos un Padre que vela por nosotros. Tenemos un Padre que nos moldea con sus manos. Tenemos un Padre que nos está pendiente a nuestra salud. Tenemos un Padre que nos ama incondicionalmente y se llama nuestro Padre Celestial. Es importante, padres que me están escuchando hoy, que todos los días abracemos a nuestros hijos y les digamos que los amamos. Tengo aquí un testimonio de una joven de La Habana, Cuba, que vino a nosotros después de un taller. Y ella nos da este testimonio que dice así: cuando tenía 3 años, mi papá abandonó mi casa y nunca se ocupó de mí. No tuve relación con él. Ni siquiera puedo decir que lo quiero. Es imposible. Lo conozco, pero me pasa por el lado y ni me mira. No me reconoce como su hija. Sin embargo, hace 2 meses fue a mi casa para relacionarse conmigo. No espero nada de mi papá. Nunca ha estado en mi vida, ha influenciado en nada. Sabía que existía y era mi padre por genética. Hay muchos papás que son por genética. Ponen los 23 cromosomas y se desaparecen. Pero nada más, desde bien pequeña me abandonó. Y aquí está la frase importante. Nunca me dio amor. Mi abuelo ocupó su lugar. Estamos formando matrimonios por emociones de atracción física. Ella se enamora de él porque tiene voz de locutor o de galán de telenovela, o porque tiene los ojitos verdes. Él se enamora de ella porque es como si fuera Miss Universo, y por la belleza se casan. ¿Qué sucede cuando pasa el tiempo? Empiezan a salir las canas, empiezan a salir las arrugas, todo se cae y el que tiene dinero vuelve y se lo levanta, pero se vuelve a caer porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Entonces, si el matrimonio se basa en la belleza de cada uno, física, cuando eso desaparece, desaparece el fundamento de ese matrimonio. Él empieza a buscar su próxima Miss Universo y ella empieza a buscar su próximo galán de telenovela. Explicarle a nuestros hijos que al matrimonio no se va por la belleza del otro, que al matrimonio se va por convicción. Estamos formando matrimonios por conveniencia, por el mero hecho de tener un hombre o una mujer al lado de nosotros. Una mujer que queda separada o divorciada con 3 hijos, no trabaja, está en un momento de desesperación. Y muchas veces esa desesperación la obliga o le impulsa a conseguir un hombre lo más rápido posible, sin estudiarlo, sin analizarlo, sin investigarlo, y se casa con el primero que pasa para que la mantenga. ¿Me hago entender? Porque sus hijos tienen que comer. Pero he visto casos que al año ese hombre que ella escogió, que no se tomó el tiempo de estudiarlo ni de investigarlo, violó a su hija de 15 años. ¿Me hago entender? Estamos yendo al matrimonio irresponsablemente con la opción de que si no funciona, nos divorciamos. Hoy muchos jóvenes caminan por el pasillo central de la iglesia, todo muy bonito, la música, las flores, todos invitados, pero en su mente tienen
Si esto no funciona, me divorcio. Padres que me están escuchando, hay que explicarle a los hijos que si ellos van caminando hacia el altar o están esperando a la novia en el altar y en su mente hay esta famosa frase, si no funciona, me divorcio, es mejor que dé una vuelta y salga de la iglesia. Porque el matrimonio no es un relajo. El matrimonio es algo que Dios lo ve de cerca y es para toda la vida. Estas cosas, papá y mamá son los encargados de inculcarle a los hijos, pero hoy se está fallando en eso. Y el primer ejemplo es que papá se fue del hogar. Tal vez cuando las cosas se pusieron malas o tal vez porque se fue por irse. ¿Me hago entender? Y eso es lo que nuestros hijos ven. Ese es el ejemplo que nuestros hijos ven. Estamos utilizando a los hijos como ancla o pretexto para aguantar al hombre para que no se vaya de la casa. Los hijos no se traen al mundo para aguantar el papá que no se vaya de la casa. Estamos yendo al matrimonio sin un compromiso verdadero. Estamos yendo al matrimonio sin un amor ágape, sin saber qué es el amor por convicción sacrificial, incondicional, el amor real, que el que debe unir un matrimonio. Estamos yendo al matrimonio en yugos desiguales. El último caso que yo trabajé en los Estados Unidos, ella cristiana, y me dice, pastor, me voy a casar. Y me dice, ay, qué bueno. ¿Y quién es él? No, él es una persona trabajadora, esto y lo otro. ¿Y qué religión practica? Le pregunto. Él es musulmán. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Entendí bien? Sí, pastor, él es musulmán. Y yo le busqué la Biblia y le dije, hija mía, ¿qué dice aquí? Que no te cases con yugos desiguales. Si no te has dado cuenta en este momento, Jesús está con una bandera blanca diciéndote, no te cases, no cometas ese error. ¿Qué fue lo que ella me dijo? Lo que dicen muchas o muchos. Pastor, no se preocupe que yo lo cambio. Mentira del diablo. Usted no cambia a nadie. El pastor Vladimiro no cambia a nadie. Yo no cambio a nadie. El único que cambia a una persona cuando lo aceptas en tu corazón con amor y por amor y arrepentido es Jesucristo de Nazaret. Si tu esposo bebe más que los fines de semana o tu novio cuando se case contigo va a beber todos los días. Si tu futuro esposo le grita a su papá y a su mamá, ¿qué te espera a ti cuando te cases? Si tu novia cuando pasa por su cuarto en la casa parece el vertedero de Riobamba, imagínate cómo va a ser tu casa. Tú debes estar pendiente y analizar todo muy bien y fríamente, porque esto es una decisión que es para toda la vida. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe enseña que el 72% de los hogares en Latinoamérica y el Caribe son dirigidos y la cabeza es la mujer. ¿En qué estamos fallando, papá y mamá? Te pregunto, ¿en qué estamos fallando? Muchas veces el hombre no trabaja y la mujer es que mantiene el hogar. Y poco a poco y paso a paso, ella va teniendo en su mente que él no es en la cabeza de la familia, es ella porque ella es la que provee todo en la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una mujer trabajadora sustentando una familia y un hombre vago en la casa.
Eso no es permisible. Y se está alterando el orden divino de Dios. Dios, Jesús, el hombre, la esposa idónea y los hijos. Ahí se está cambiando que la esposa idónea tome la posición del esposo que se supone y debe ser el que mantenga la casa, el proveedor, el protector, el líder, el padre de familia, el sacerdote de familia. Y cuando ese orden se cambia, vemos el desastre que hay hoy en día en nuestra sociedad. Explíquele a su hija, si tu novio o futuro novio no trabaja, bótalo. ¿Me hago entender? Ora por él, deséale lo mejor, pero corre como si King Kong te estuviera persiguiendo. Porque un hombre vago, un hombre que no le gusta trabajar, no es candidato para tu hija para formar un matrimonio. ¿Me hago entender? Hace como 2 o 3 semanas vino una pareja de novios jóvenes. Me dice, pastor, nos vamos a casar. Y dije, qué bueno, gloria a Dios, porque hoy en día se conocen hoy y a fin de mes quieren ya estar viviendo juntos la vida loca. Y le digo, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú, jovencito, tienes trabajo? Me dijo, no, yo no tengo trabajo. ¿Y tú, jovencita, tienes empleo o trabajo? No, pastor, no tengo. Y algo como en el estómago empezaba a moverse. Y le pregunté, ¿y dónde van a vivir? Ya tienen un cuartito, tienen un apartamento, tienen una casa. No, pastor, vamos a vivir con la suegra. Y yo decía, Padre amado, o los vienes a buscar o yo te los envío primero. ¿Dónde estaba el papá y la mamá de ese joven? ¿Dónde estaba el papá y la mamá de esa otra joven que no los orientaban, no los discipulaban, no los moldeaban? ¿Me hago entender? ¿Dónde estaba el consejo oportuno de esos padres con esos hijos? ¿Qué le esperaba? 9 meses después de haberse casado, sin empleo, viviendo en casa de la suegra, un bebé iba a venir. Y ahora sí que se complica la cosa. Todo esto nosotros debemos enseñárselo a los papás y a las mamás para que orienten a sus hijos. Esto es importantísimo. ¿Quién te me dirá entonces, pastor, quién nos podrá ayudar? Yo les digo, no es el Chapulín Colorado. Primero que nada, tenemos que ponernos en oración, poner a Dios primero en todo esto que está ocurriendo. Segundo, pastores, evangelistas, misioneros, iglesias, ministerios, deben llevar este mensaje de alerta y darle las herramientas necesarias a las familias, a todos. Esto es algo que no se habla en las iglesias. Está bien que hablemos de David y de Goliat, pero el pueblo de Dios, esos hermanos que tenemos frente a nosotros, están ávidos de recibir estas herramientas. Cómo lidiar con un adolescente rebelde, cómo comunicarse mejor en la familia, cómo moldear a sus hijos, cómo afecta la ausencia de un padre, cómo bendecir y orar por sus hijos, cómo disipular a sus hijos en los caminos de Dios, cómo lidiar con un hijo que cayó en las drogas o un padre que cayó en las drogas o en la cárcel. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Por eso deben aplaudir al pastor Vladimiro de él haber escogido el llevar esto a las iglesias y multiplicarlo, porque es algo que se necesita. Porque si tú tienes una familia sana, tendrás una iglesia sana, tendrás una comunidad sana, tendrás un país sano. Es importante y imperativo que primero nosotros, ustedes,
los líderes nos capacitemos y conocer las herramientas necesarias de cómo ser el padre, la madre, el hijo, la hija, el abuelo y la abuela que Dios quiere que seamos. Llevar estas herramientas a los padres, a los abuelos, a los divorciados, a los solteros, a los separados, a los jóvenes. Es vital. Le doy un ejemplo. Tuvo un jovencito aquí en Guayaquil que se sentaba al final en una esquinita en los talleres. Pasó el primer nivel, llegó el segundo nivel, el segundo módulo y estaba allí el muchacho. Al final de ese día, de esa noche, lo llamo y le digo, ven acá, oye, te pregunto, ¿tú tienes novia o esposa? Me dice, no, yo no soy casado. ¿Y tú tienes novia? Me dice, no, yo no tengo novia. ¿Y qué tú haces aquí? Me dice, pastor, porque yo algún día seré padre y tendré mi familia. Y yo desde ahora me estoy capacitando con todo esto que usted está dando. Pero no solamente eso, mi papá es uno de los que usted habla que abandonó el hogar. Solamente está mi mamá, mis tres hermanitos y yo. Y yo cuando llego todas las noches, al otro día, me siento con mis hermanitos y multiplico o enseño lo que usted está enseñando. Y ayer precisamente mi mamá escuchó lo que yo le estaba enseñando a mis hermanos y me dijo, ¿y de dónde tú has sacado eso? Eso que está interesante y tan bueno. Me dice, no, allá hay un gordito de pelo blanco que lo enseña. Y la mamá dijo, caramba, me gustaría aprender más. En la próxima clase estaba la mamá, el joven y los tres hermanitos. Para que usted vea cómo Dios trabaja así de rápido con estas enseñanzas. Está en nuestras manos el parar el ritmo avanzado que lleva el enemigo para destruir la institución más sagrada creada por Dios, que es la familia. Y te pregunto, ¿Dios creó primero la iglesia o la familia? Creó primero la familia. Si tenemos, como dije, familias felices, sanas, tendremos iglesias fuertes y comunidades funcionales. Muchos pensarán que esto es imposible. Y yo te digo que para Dios todo es posible porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso. Pero está en ti que me estás escuchando esta noche el decir que sí. Pero no es decirle que sí al pastor Vladimiro o a mí. Es decirle que sí a Dios y comprometerte en llevar esto que es tan necesario. Es importante que tú que me estás escuchando, el aceptar la responsabilidad. Apártate de esa dejadez espiritual que por eso estamos como estamos. Hay mucha gente en nuestras iglesias que llevan 10, 15, 20, 22 años sentados en la misma banca. Es más, si otro se sienta allí, como que se siente medio incómodo, porque ya la silla tiene la forma de nuestro hermanito. Lo único que le falta es ponerle el nombre. Y están ahí dejados. Ahí están ahí sin hacer nada, en vez de ponerse a capacitarse y ayudar con estas enseñanzas. Vivimos en una sociedad enferma. Debemos recobrar esas familias para la gloria de Dios. Debemos levantar niños y niñas fuertes en la palabra de Dios, para que estas herramientas se sigan replicando y multiplicando. Lo podemos hacer de la mano de Dios y con Jesucristo en nuestro corazón. Sin esas dos o esos dos ingredientes, no podemos. El divorcio en Ecuador del 2006 al 2016 subió un 84%. No un 10, ni un 15, ni un 20, 84%.
¿Por qué? Porque no se lleva esto al pueblo de Dios, ni a la comunidad, ni al mundo. Hace un año comencé yo con 47 hombres en una iglesia pequeñita. El primer año, en el medio de la pandemia, le llegamos a 12,300 personas. El segundo año, le llegamos a 24,300 personas. El tercer año, le llegamos a 80,400 personas. ¿Ven cómo Dios está en el medio del asunto? ¿Ven cómo Dios está abriendo puertas en todo el Ecuador y en todo Centro, Suramérica y Norteamérica? Porque esto es algo que se necesita. Donde antes no se podía llevar la palabra de Dios con oración, con ayuno, Dios ha abierto puertas. Un ejemplo de esto. Me decían a mí, pastor, usted dice que usted quiere llegar a la Universidad Estatal de Guayaquil. Pastor, no pierda el tiempo. Del estacionamiento no pasa. Y yo le dije, no te preocupes. Oración y ayuno. Oración y ayuno. El año pasado le llegamos a 287 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Guayaquil, a un año de graduarse de médicos. Todos están retratados con su certificado y orgullosos de haber tomado esta enseñanza. Me decían, entrar en las escuelas, pastor, eso es imposible aquí. No se lo van a permitir. Del portón no pasa. Oración y ayuno. Este año pasado entramos en el Liceo Cristiano de Guayaquil, donde el libro de herramientas de papá fue aprobado por el Ministerio de Educación. Yo 2 veces al mes me reúno con 2,500 padres del Liceo Cristiano de Guayaquil, llevándole las enseñanzas de Padre de Corazón en la escuela para padres. Ahora en abril comenzamos en la unidad educativa Ciencia y Fe y otras escuelas más. Ve que no es imposible cuando Dios está en el medio. Hombres y mujeres que me escuchan, el matrimonio no es juego, no es un pasatiempo. La familia es la institución más sagrada que hay, creada desde el principio del mundo por Dios. Debemos preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas con las herramientas necesarias para que sean el padre y la madre que Dios quiere que sean en un futuro. Pero ¿de quién lo van a aprender? De nosotros. Porque todo comienza en el hogar. Lo que pasa es que hoy en día los papás modernos son locos enviando a sus hijos o entregando a sus hijos a otras personas para que hagan esto. Y no todo el mundo sabe hacer esto. Quieren que aprendan de matemática, de ciencia, lo envían donde los maestros en la escuela. Quieren que se hagan profesionales, lo envían a la universidad. Quieren que aprendan de Dios, se lo envían al pastor o al director o directora de la escuelita dominical. Y se deshacen de esa responsabilidad, donde debe y todo debe comenzar es en el hogar con papá y con mamá. La palabra de Dios lo dice, si quieres ser obispo, buena cosa es, pero primero ordena tu casa. Hoy en día, muchos pastores líderes se concentran solo y exclusivamente en las iglesias. Y el hogar y la familia se está perdiendo. A mí me llaman mucho de ministerios grandes a dar estas conferencias y seminarios, porque me dicen, nuestros hijos ya no quieren ser parte del ministerio. Se han salido de los caminos de Dios, ya no quieren venir al culto, ya no quieren
tener nada que ver con las cosas de Dios. Y no sabemos por qué. Y yo le digo, yo sí sé por qué. Porque no hay un balance, no hay un equilibrio. Muchas veces nos concentramos solamente y exclusivamente en las cosas de Dios, en la iglesia, en los hermanitos y todo y abandonamos nuestro hogar, que es el primer ministerio que Dios nos dio. Debe haber un balance. Recordemos que nuestros hijos, nuestras hijas, no quieren un pastor, no quieren un apóstol, no quieren un evangelista, no quieren un misionero, no quieren un líder en casa. Nuestros hijos quieren un papá. Y como eso, cuando lleguemos a casa, quitémonos todos esos títulos. Y si nuestros hijos están pequeños, tirémonos al piso a jugar con ellos. Si son adolescentes, invítelos al parque a disfrutar con ellos. Salga con ellos. Conózcalos. Porque usted se cree que conoce a sus hijos. Le tengo malas noticias. Sus hijos lo conocen a usted mejor que usted los conoce a ellos. Porque ellos están 24 horas, 7 días a la semana viendo cómo usted habla, cómo usted camina, cómo se comporta, cuál es su testimonio, si es de bendición en la iglesia y en la clase es de maldición, si en la iglesia es Jesucristo de Nazaret en persona y en su casa es otra cosa, si en la iglesia usted habla en lengua y en tu casa habla otro tipo de lengua, si en la iglesia danza en el espíritu y cuando llega a casa danza reggaetón, merengue, San Juanito. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A ser hipócritas, a tener dos caras, a confundirse y ver las cosas de Dios como una competencia con ellos. Hay que tener un balance entre las cosas de Dios y las cosas de la familia. Mire este versículo. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Quién es él? Jesús. Vuelvo y lo leo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué decían de los apóstoles? Caminan como él, hablan como él, hacen los mismos milagros que él hacía. ¿Por qué? Porque durante 3 años los discípulos tuvieron un maestro que le enseñó todo eso. ¿Es usted el maestro de sus hijos y de sus hijas o de sus nietos o de sus nietas? ¿Sus hijos o sus nietos lo ven a usted como un maestro? Eso es importante. ¿Te has sentado a preguntarle a tus hijos, hijo, hija, cómo tú me ves como papá? Sin miedo. Dime cómo tú me ves como papá. Ayer estaba dando un taller por Zoom a la iglesia, al Centro Cristiano de Lojas, a pastores y a líderes. Y la semana pasada le di esa asignación. Solamente uno se atrevió a preguntarle a su hijo cómo lo veía a él. Me dijo ahí el pastor, me quedé con la boca abierta. Yo no sabía que mi hijo veía en mí a esa persona que yo no conozco. Pregúntale, ¿se atreven a sus hijos? Hijo, ¿cómo tú me ves a mí? Pero prepárese, tenga paciencia, tenga un corazón humilde y tenga la madurez de recibir lo que sus hijos le van a decir. Eso es importante. Efesios 5, del 1 al 2.
Efesios 5, del 1 al 2 dice, ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. ¿A quién? A Dios. Nuestros hijos, déjame ver cómo se lo pongo. Usted le puede leer de Génesis a Apocalipsis a sus hijos todos los días. Todos los días. Pero si sus hijos no ven el amor ágape de Dios, el amor de Jesús, del Espíritu Santo, a través de usted hacia ellos, jamás lo van a aprender. ¿Me hago entender? Sus hijos aprenden con su ejemplo. Sus hijos aprenden lo bueno o lo malo de su testimonio. Yo cuando pequeño, me acuerdo, mi papá se ponía en el espejo a afeitarse y después que él se iba, yo decía, wow, eso es de grandes. Agarraba el pote de la masa, me lo ponía por toda la cara, parecía Santa Claus, y cogía un lápiz, porque él guardaba la navaja con llave, y me ponía en el espejo, ¿a qué? A hacerme que me afeitaba. ¿Por qué? Porque eso lo hacía mi papá. Estaba imitando a mi papá. Pero en vez de estar afeitándose a mi papá, hubiera estado con una cerveza en la mano, o un trago de ron, o caer en los vicios del alcohol o de las drogas, o pegando y abusando de mi madre o de mi hermana, que iba a aprender un anito. Lo mismo. Porque ya pronto, en una próxima clase, vamos a hablar de cómo moldear a los hijos. Nuestros hijos aprenden con nuestro ejemplo. Cómo hablamos, cuál es nuestro carácter, cómo caminamos, cómo vestimos. Para que un hijo se porte como varón, el papá es el ejemplo, ¿me entiende? De que él sea varón. Nuestros hijos aprenden a través de nuestro ejemplo. Bien, hora de las preguntas, hora de los comentarios. Puede levantar su mano, puede prender su micrófono, no sea tímido. Aquí es de gratis. Los psicólogos cobran y caro que cobran y no usan la Biblia. Tenemos a nuestro hermano Patricio Rodríguez. Adelante nuestro hermano Patricio. ¿Cómo Bendición. le va, doctor? Buenas noches, muchas gracias por la enseñanza. Bueno, realmente sí, yo tengo en mi casa un caso muy particular, se puede decir. Bueno, con mi hermano, ¿no? Él vino de España hace algunos años, ya casi aproximadamente unos 14 años. Tuvo bueno, tres hijos, son mis sobrinos, y la última era pequeña, hoy ya tiene 23 años. Sin embargo, todo este tiempo mi hermano ha estado acá, él se vino divorciando de allá de España con mi cuñada, ¿no? Tenemos una buena relación, ella vino recién nomás de España, saludamos, tenemos ese respeto, no es porque se ha separado de mi hermano, no nos llevamos, ¿no? Incluso nos trajo una camisita, a mi esposa, a mis hijos, a todos el cariño que se tiene, nos tiene ella a nosotros. Sin embargo, eh, mi sobrino, pues que él se fue hace un año atrás a España, me llamó la otra vez, ¿no? Y les cuento esto como anécdota, y me dice, ¿qué fue, hermano? ¿Cómo está, ñaño? Me dice, porque así nos tratamos nosotros, los tíos, son ñaños. ¿Qué fue, ñaño? ¿Cómo estás? Dice, sabes que yo te quiero agradecer porque realmente tú fuiste como un padre para mí. Me diste tus enseñanzas, me enseñaste a trabajar, me enseñaste a ser un buen hombre. Y yo, gracias a eso, lo que no me enseñó mi papá, tú me enseñaste. Dice, yo te quiero agradecer. Ahorita estoy acá en España, estoy trabajando. Si bien es cierto, yo hice muchas cosas malas allá en el Ecuador y ustedes me aguantaron. Dice, más que mi papá estaba, claro, mi hermano estaba aquí, nunca le vio, nunca o sea, claro, no al momento y todo, sino que él muy enojón, muy bravo, muy.
eh, toda esa situación, ¿no? Entonces él no tenía mucha paciencia realmente. Entonces nos quedamos nosotros, mi hermano, bueno, a mí me llamó, como le digo, especialmente, ¿no? Y le dije, sí, sabes que Dios hace las cosas extraordinarias y en buena hora, hermano, que tú estés bien, que estés ya trabajando, que ya te has dado cuenta, estás ya con la esposa y el hijito. Entonces, me llenó de mucha nostalgia y también mucha satisfacción el saber que se le ha ayudado a un sobrino a que tenga ese criterio de uno, ¿no? Que a veces el padre no está ahí, pero hay personas que de pronto Dios pone a las personas para que le vean como un padre, creo yo. Tengo esa anécdota, esa experiencia y realmente, como le digo, hay que agradecerle a Dios por lo que ha hecho en primera instancia, ¿no? Nosotros no somos absolutamente nadie. Sin embargo, Dios nos pone como instrumentos para que ellos puedan ver como un ejemplo, como usted dice, el ejemplo es más que mil palabras realmente. Entonces, sí, hay algunas veces que de pronto los hijos se refugian en otras personas que no son los padres cuando no están realmente y cuando se les abre el corazón uno para que ellos vengan, para que ellos puedan conversar, para que de pronto hacen algo malo y uno ir con esas palabras de aliento para que se puedan ellos, perdón, levantarse o darse cuenta. Realmente también es una ayuda muy buena. No es que estoy suplantando al padre, ¿no? Pero eso es lo que él me había dicho. Y yo sí le dije, hermanos, siempre hay que agradecer a Dios, digo, todo lo que ha hecho y en buena hora y te felicito. Sigue adelante, continúa. Ya que mi hermano de pronto es así, tienes que tú, perdonarle, es tu padre, tienes que algún momento ojalá tengas ese corazón de conversar con él tranquilamente y todo, pero mi hermano no, definitivamente es como le digo, es arisco, es como esos gatos ariscos que no se deja ni coger, no se deja ni acariciar al momento sí, luego hoy sí se pone tranquilo, mañana ya cambia, ya está ya de mal carácter, está mal realmente. Entonces, claro, mi cuñada también vino y está aquí y también ella ha sido padre y madre, ¿no? Para mis sobrinos, ella están cuatro sobrinos, gracias a Dios están ellos trabajando, el mayor está trabajando particularmente, recién me contó que se ha comprado un camioncito que está distribuyendo allá en España sus repuestos y todo eso que le va muy bien. A mi otro sobrino también, al Víctor Rugo, bueno, él se había separado de la mujer, sé que está con otra persona, pero también está trabajando, él está viviendo con mi sobrino, con Ryan, su esposa y su hijito. Entonces, gracias a Dios, no eso digo, mi sobrino sí tuvimos muchos problemas con él, pero se pudo lograr que se vaya a España y él como tiene la nacionalidad española, ya está ya trabajando, ya gracias a Dios está bien. Y le dije, hermano, tienes que ir adelante, continúa, tienes tu hijo, tienes tu esposa y adelante, nada más yo te puedo decir. Si puedes superarte y puedes conseguir otro mejor trabajo en buena hora. Entonces también depende o sea, veo en ese sentido, ¿no? Que los hijos, cuando no están con los padres, buscan a alguna otra persona que de pronto les quieren, les aprecian y ellos se refugian en eso y ellos también conversan cosas que nunca de pronto conversan con el papá. Sí, entonces mi cuñada también ha sido algo, una parte principal, fundamental que ella también les ha apoyado. Hay a veces mamás que son madres y padres y que realmente cumplen esa doble función, muy difícil desde luego. Sin embargo, así se han criado pues mis sobrinos. Realmente al inicio sí el papá daba todo, les sacaba el aire trabajando allá, tenía un buen sueldo, él trabajaba como dos personas, trabajaba y ganaba súper bien. Entonces todo se fue al suelo, todo se fue al suelo en un minuto. Realmente es lo que yo puedo comentar y yo puedo decir que de pronto si los hijos se quedan botados, papá, buscan a alguien, ¿no? Ventajosamente, si es que encuentran de pronto, también se dañan las personas, se dañan los hijos porque pueden encontrar otras personas, amigos, que de pronto les llevan a los vicios, ¿no? Drogas, que les llevan a hacerse unas malas personas realmente y cuando ya es demasiado tarde a veces buscan ayuda y buscan que les den consejos. Sin embargo, todo eso ha venido pasando, las personas cambian, no es porque de pronto nosotros queremos, como dice usted, no, nosotros no les cambiamos,
sino Dios mismo a través de la oración, a través del ayuno, a través de nuestro comportamiento con ellos y tenerles mucha paciencia. Realmente es muy, como le digo, difícil, pero al final no es imposible. Es como que ya se pierden las esperanzas, ¿no? Decir, chuta, mañana quiero cambiar, ya hago todo y definitivamente es como que estamos ahí mismo patinando y estamos nadando y nos llegamos a la orilla. Sin embargo, Dios hace sus obras y eso es lo que yo le puedo compartir, le puedo comentar y obviamente la sociedad, y la juventud realmente no tiene ya respeto, no tiene ya consideración, no tiene ya valores, se ha perdido totalmente. Dios creo que, como dijo la otra vez un pastor también, que ya debería prácticamente acabarnos por tanta maldad que existe en el mundo. Sin embargo, nos tiene misericordia y Dios todavía nos ama. Por eso todavía nos tiene, porque de pronto personas como usted, pastores, y nosotros también tratamos de hacer lo que Dios quiere. No somos perfectos, pero tratamos y buscamos que día a día tratar de que Dios nos ayude, nos limpie, nos saque de los problemas que de pronto también estamos nosotros atravesando. Como se dice, el enemigo se mete en los hogares, se mete en las cabezas de nosotros y quiere hacernos fracasar, quiere hacernos eh, de alguna otra manera tropezar y acabarnos del hogar. Pero Dios está ahí y de abajo creo que lo que dice, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces hemos estado en un hilo de también acabar nuestro hogar, acabar con todo, pero ahí ha estado, Dios ha venido, de pronto el pastor con sus enseñanzas y todo, hemos logrado sustentar, hemos logrado vencer eso y estar hasta el momento con todo ese ánimo y esa fuerza que Dios mismo nos ha dado. Eso es, muchas gracias, pues. Gracias, hermano Patricio. Bendiciones para usted, su familia y su ministerio. Como lo vemos, la inmigración y la división de familias ha traído muchos problemas a la sociedad. Muchos hijos rebeldes, hijas rebeldes, padres que piensan que solamente, o que son buenos padres porque solamente lo que hacen es suplir el dinero y provisiones. Y el ser papá o ser un padre de corazón va mucho más allá de todo eso. Y como dice nuestro hermano, hay que a veces tomar tiempo y confrontar al padre, ¿me entiende? O a los hijos y padres para que vuelvan a unirse y perdonarse los unos a los otros. Nuestro hermano tiene, Pericles, tiene su manita levantada. Adelante, hermano. Bendiciones. Dios le bendiga, estimado pastor, mi pastor Vladimir y hermanos, tengan ustedes buenas noches. Que Papito Dios les bendiga y primeramente agradecido por este momento muy, muy apropiado, muy edificante también, ya que realmente la palabra de Dios a veces nos hace reaccionar, nos hace ver y un poquito sorprendido también, porque justo aquí anoté que en el Ecuador hay el 52% de niños que prácticamente están creciendo sin un padre. Y lógicamente yo también me hice la pregunta, ¿no? Chuta, ¿qué tan buen padre soy? Y lógicamente un poquito nervioso porque les voy a lanzar esa pregunta, estimado pastor, a ver qué piensan mis hijos de mí, porque aparentemente compensamos que tal vez somos buenos padres, pero en realidad a veces creo que cambiamos el concepto. Creemos que somos buenos padres porque tal vez le damos en lo material, le damos lo económico, pero sin embargo hay a veces en lo emocional, en la seguridad, en la atención. Yo creo que personalmente tal vez pueda ser que esté fallando. Eso por un lado, estimado pastor, y lógicamente también quisiera yo aquí aprovechar. Justamente hace unos 15 días me hicieron una pregunta y justo usted hablaba en este momento que a veces las mujeres se divorcian, van y se casan con otro hombre, y es una realidad, es un hecho, o sea, eso no podemos negar. Y justo vino a mi mente, estimado pastor, justamente de Jesús y la mujer samaritana, y ahí viene mi pregunta, estimado pastor, porque Jesús le dijo que vaya y le llame a su marido, y ella dijo que no tenía, y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Entonces ahí viene mi pregunta. Cuando se refiere a esos 5 maridos, ¿se refiere
¿quiere decir que la mujer samaritana realmente estaba casada con ellos y se divorció, pastor? O justo me hicieron también esa pregunta y la verdad quedé en consultarles y justo ahorita aprovechando este momento, estimado pastor. Bien, muchísimas gracias, hermano Pericle. Gracias por tu aportación y buena suerte con cuando le haga la pregunta a tu hijo o a tu hija. Y mucha paciencia, porque acuérdate, es un momento oportuno donde vas a tener la oportunidad de acercarte más a él o a ella, porque al momento de que te digan, entonces tiene que haber un compromiso de parte del padre en decirle, bueno, yo acepto eso que me estás diciendo y voy a trabajar y te prometo de que aquí en adelante voy a trabajar en todo eso que me estás diciendo para ser un mejor papá para ti, según nuestro Padre Celestial quiere. Y eso es mucho, muy bueno, muchísimo. Bien, estamos hablando de la mujer samaritana. Recordemos que en aquellos tiempos, ¿me entiendes? No es como hoy en día, pero tuvo 5 maridos. Sí, estamos hablando de que no sabemos si esos 5 maridos ella enviudó, porque no lo dice en ningún lado. No sabemos si se casó o no se casó, pero dice así, 5 maridos has tenido, que me imagino que sí se casó con ellos, pero no sabemos si fue viuda, porque hay otra enseñanza en la Biblia que aparece que le vinieron creo que fueron los fariseos a Jesús, le dijo, se casó con los 7 hermanos y ninguno tuvo hijos. Y ella también falleció. ¿De quién va a ser esposa después que resucite? ¿Entiendes? Son a veces cosas que la Biblia no define claramente. Pero si dice que Jesús decía, si has tenido marido porque estuvo casado con ellos. ¿Me hago entender? Así que posiblemente no se sabe. Es como también a Timoteo, dice la palabra de Dios, de madre judía y de padre griego. Pero ese padre griego no aparece más en ningún lado en la Biblia. No sabemos si se abandonó el hogar, no sabemos si se falleció, no sabemos si fue un padre ausente. Lo único sabemos que aparece él como que la madre estuvo a cargo de él y como que el padre no estuvo a cargo de él. Pero son cosas que Dios, misterios en la palabra de Dios. ¿Ok? Gloria a Muchas Dios. gracias, estimado pastor. Bien, próxima pregunta tenemos a nuestro hermano Félix. Adelante. Buenas noches, mi hermano Juan, y Bendiciones. bendiciones, y a cada uno de los hermanos que están participando. Me parece interesante el programa de Padre de Corazón, y sin duda alguna que ya a través de usted está dando éxito. Algo que me acuerdo que antes de hacer la pregunta, me acuerdo que hace más o menos unos 20 años, yo estaba trabajando con niños de 8 años, y al revisar el libro de vida, encontré que de 22 padres, más o menos, de 22 estudiantes, alrededor de 10 alumnos que eran los que me eran difíciles poder trabajar, enseñarles. De los 10, 9 no tenían padres. 9 no tenían padres, vivían con la abuela, un niño que llevó una arma a la escuela, vivía con la abuela, no le hacía caso a ella, y es una realidad de que el no tener padres influye enormemente en los hijos. Y eso sí, como usted dice, puede que esté presente, pero de manera general también están ausentes. Es decir, de esos 10 que estaban mal, 9 tenían dificultades porque no tenían la influencia del padre de acuerdo a lo que genera espiritualmente en la vida de sus hijos, ¿no? Sin duda alguna es una realidad. Yo le iba a hacer la siguiente pregunta a mi hermano Juan.
la idea de este taller, de esta capacitación, es que practiquemos nosotros que estamos en el taller y eso podamos compartir a otras personas. Esa es la idea general, porque como que no veo el libreto, pero me imagino que la idea es que nosotros, porque sin duda alguna que al usted revisar esto, Dios le redarguye a través de su Espíritu Santo. Y no somos perfectos. Y no somos perfectos y nos encontramos con eh, de ciertas acciones que no corresponden a lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces, el esquema es que lo vivamos, este proceso, y después lo podamos compartir a otros padres, a otras familias, porque me parece bastante interesante. Yo creo que va a ser ya es de gran bendición y va a seguir siendo de gran bendición. Eso es, mi hermano. Una corroboro porque en mi experiencia como docente me he dado cuenta que si no se trabaja con la familia, si no se trabajan con la familia, pongamos algunos profesores me dicen, hay que dejar a un lado la familia. Yo digo, imposible, imposible, imposible dejar la familia porque esto funciona con la familia, la educación funciona con la familia. Y en mi experiencia en el aula también me he dado cuenta que los chicos que que no aprenden matemáticas, generalmente tienen gran problema en el ámbito espiritual, me he dado cuenta. Que la matemática tiene que ver mucho con esa realidad. Entonces, eso, mi hermano, disculpe por el tiempo. No, no, perfecto. Para eso estamos aquí, hermano Félix. Gracias, bendiciones para usted, su familia y su Gracias. ministerio. Bien, no, como usted dijo, no todos somos perfectos. Y es importante, primero que nada, aceptar con corazón humilde que no somos perfectos. Pero esto que le estoy enseñando a ustedes, las herramientas para ser el papá que Dios quiere que usted sea, es para los dos. Es para nosotros como padres ponerlos en práctica, me hago entender, ver las realidades. Ya nuestro hermano dijo, Pericle dijo, no, yo voy a hacerle la pregunta a mi hijo, a ver qué es lo que me va a decir. Eso es ponerlo en práctica y tener el corazón humilde de estar con paciencia, callado, escuchando a su hijo o a su hija, qué le va a decir. Y aceptar esas críticas constructivas. ¿Me hago entender? Entonces, ponerlas en práctica y decirle, caramba, gracias. Gracias por decirme eso que está dentro de tu corazón y en tu mente. Gracias por compartir eso conmigo. Yo a veces, hijo mío o hija mía, estoy estresado en mi trabajo y en las cosas y no me doy cuenta. Y te pido perdón, pero gracias por decirme eso y yo te prometo que lo voy a poner en práctica para mejorar. Además de que el hijo o la hija va a decir, caramba, qué bien estuvo esto. Ahora yo puedo venir con confianza donde mi papá y hablarle de cosas mías porque él me escucha. Por eso Dios nos dio dos oídos para escuchar, pero muchas veces no escuchamos. ¿Me hago entender? ¿Y cuántos millones de hijos, y el hermano Félix es testigo de eso, cuántos millones de hijos hay allá afuera que no tienen dos pares de oídos que los escuchen? Millones de hijos, millones de jóvenes que no tienen quien los escuche. Y para eso estamos nosotros. Y además de ponerlo en práctica en nuestra vida como papás, también tenemos que empezar a enseñarlo a nuestros hermanos en la iglesia, en grupos pequeños o en la iglesia, ¿me entiende? Al vecino, al que trabaja con nosotros, y así ir propagando esto, porque yo con el pastor Isidro, que somos los únicos dos que llevamos esto en el Ecuador, se nos hace difícil cubrir todo el Ecuador. Entonces, ¿qué hacemos? Transferimos estas herramientas, enseñamos estas herramientas, los capacitamos para que ustedes vayan también ayudándonos a propagar esto por todo Riobamba, por ejemplo, donde ustedes vayan. Ese es el propósito para nosotros poder cubrir el Ecuador.
Puede empezar con grupos pequeños de 5 personas, de 10 personas, se toman fotos, me mandan un reporte diciéndole al pastor y a mí, mire, pastor Vladimiro, el pastor Juan, hoy, este fin de semana le llegamos a 5 personas, hablamos de la ausencia del padre, estos fueron las... O sea, para que haya evidencia de todo lo que se está haciendo. Porque si no, ¿cuánto me tomará a mí con el pastor Isidro cubrir todo el Ecuador? ¿Cuántos somos? 16, 17, 18 millones y solamente le hemos llegado a 150,000. Todavía falta más, pero solo no se puede. Y ustedes son los que Dios ha escogido a través de su pastor para poder multiplicar esto. ¿Estamos claros? Clarísimo, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta o comentario? En confianza. O el pastor Vladimiro también puede comentar y preguntar. No se escucha. Perdón. Ahí. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ya, perdón. No, contento, mis amados, que por la gracia del Señor tenemos, vuelvo a repetir, esto que de gracia hemos recibido, la verdad, y la mayoría de quienes estamos acá tenemos el privilegio de conocer su palabra y ya de vivirlo, pero también de aprender. Y de aprender, sí, porque hacia afuera es más donde nosotros venimos, diríamos así, eh, o con quienes nos topamos, familiares que tenemos, necesitamos con la ayuda del Señor, pues que esa esperanza que nosotros ya la tenemos, la vivimos y que la disfrutemos en plenitud de vida, pues la vayamos en esta necesidad urgente. Yo por lo menos lo veo acá, es una necesidad muy urgente, muy urgente. La familia está desquebrajada. Más que uno, nosotros tenemos en familia mismo eh, familiares que están con intención de divorcio, otros que se han separado. Entonces, eso es lo que en forma particular, eh, con responsabilidad de pastor, diríamos así, pude visualizarlo y mirarlo, esa necesidad fuerte, porque la verdad, lo que usted dijo, pastor Bonilla, justamente si tenemos familias fuertes o familias saludables, que es algo que yo he venido tratando y aquí están mis hermanos, hemos venido viendo, son principios, a lo mejor los nombres de estos principios pueden ser padre de corazón y también que a lo mejor también hay una metodología hermosa que es lo que queremos explorar y gracias por su enseñanza, pero los principios son los mismos, o sea, el diseño original de la familia eh, no se están dando y la muestra de ello, el descuido de ello, entonces es lo que nos está llevando a una sociedad y por ende hasta la iglesia pierde el rumbo, el propósito de vida. Entonces, contento más bien de tenerlos acá, el compromiso a mis hermanos y pues adelante, allá vamos con la ayuda del Señor a fortalecer nuestro conocimiento, a conocer nuevos eh, temas y mirarlo en la experiencia del pastor Juan también que ha estado trabajando y la verdad el Señor me dio el honor de contactarme con usted, compartir, que la verdad no ha sido de un día, sino de algunos y de pedirle al Señor que nos guiara para esto. Así es que está en nuestras manos la palabra, aprovechemos mis amados y yo también estoy con ese anhelo y luego para poner en práctica. Es lo que justamente estamos organizando acá en la iglesia para trabajar justamente con grupos pequeños, invitarlos a nuestros amigos, vecinos y hablarlos de esto, que a veces hablarlos de la iglesia se les vuelve muy complicado porque ellos ya tienen, diríamos así, su iglesia o su religión, pero cuando hablamos de familia, eso ha sido impactante. Yo he podido llegar a algunos con este tema de familia exclusivamente y bueno, que el Señor nos utilice. Y recuerde, pastor, y todos nuestros hermanos que están conectados hoy,
que Padre de Corazón no es interdenominacional. O sea, nosotros damos estos talleres a los católicos, a los adventistas, a los testigos de Jehová. Usted, ¿por qué? Porque en todas las religiones hay papás. Y ninguno de ellos vino con un libro debajo del brazo como guía de ser papás. ¿Me hago entender? Y estamos nosotros para dar las herramientas necesarias, siempre basados en la palabra de Dios. Porque sí hay un libro donde te dice cómo ser papá, pero no se disipulan, no lo leen, no lo escudriñan. Todo eso, ¿me entiendes? Que es la palabra de Dios. Ahí aparece la solución de todos los problemas del mundo. Lo que pasa es que no lo leemos, ¿me entienden? No nos tomamos el tiempo de disipularnos, pero a través de las enseñanzas de Padre Corazón, usted se la puede dar a cualquier persona de cualquier religión. ¿Me hago entender? O compañías también. Hay compañías que me han llamado, cooperativas, donde me dicen, nosotros queremos que nuestros empleados tengan una familia sana, porque si tienen una familia sana sin problemas, van a desempeñarse mejor en el trabajo. O sea que, y también en las escuelas, todo eso. Es importante que nosotros le lleguemos a todo el mundo con estas enseñanzas, porque para todo el mundo son y están diseñadas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, más que pregunta, Sí. pastor, más bien, sí, eso es lo que me animó a mí. Y creo que, bueno, cuando hablo de creo, estoy más bien hablando con seguridad, Amén. que este fue el espacio donde la convicción nuestra, hablando de denominación, a ver, y yo por lo menos tengo dos conceptos de denominación. Una, que Dios la ha utilizado y la utilizará para expandir su mensaje a través del mundo, porque sí lo ha hecho con hombres y mujeres fieles que hay a través de nuestras iglesias fraternas, locales, y Dios ha obrado mucho. Aunque el enemigo también se ha metido en cambio para dividirlo cuando no está centrada en la palabra, y la verdad, en vez de unirnos, lo único que nos ha hecho, tú eres más grande, yo soy más pequeño, yo sí voy más rápido al cielo, tú no. Entonces, y perdimos el horizonte, que es justamente el tema de familia, porque familias que se pelean, diríamos, por un concepto denominacional, sus vecinos nunca querrán conocer de Cristo. Así de simple lo he entendido yo. Entonces, eso es lo que nos ha unido, pastor, la misma convicción, el mismo trabajo, y aquí el nombre del Señor sea alabado con la herramienta de su palabra que nos ha dado. Y Sí, por recordemos, favor. y recordemos que Padre de Corazón no habla de doctrina, porque ahí es donde nos Ajá. metemos en grandes problemas, ¿ok? Nosotros damos las enseñanzas basado a la palabra de Dios. No se metan a hablar de doctrina porque entonces ahí se pone la cosa más difícil y no queremos meternos ahí, ¿entiendes? Por ejemplo, hay padres que me dicen en talleres de corazón, de Padre de Corazón, me dicen, pastor, dígame, ¿cuántos latigazos les puedo dar a mi hijo que aparezca en la Biblia, que me respalden 30, 40, 50? ¿Cuántos latigazos? Porque la palabra de Dios aparece y que se utilice la vara. Entonces yo digo, no, yo le digo, Dios mío, o lo vienes a buscar tú o te lo mando primero. O sea, esto no es cuestión de latigazo. Esto es cuestión de que la vara significa que el soporte, la dirección. O sea, queremos hablar de paz y nos caemos a puño y a pedrada y a latigazo. ¿Me entiendes? Todavía estamos con eso desde el tiempo de la conquista o desde el tiempo de los esclavitud allá con los egipcios, que todo era latigazo y a puño. Pues, si queremos paz y queremos que nuestros hijos sean pacíficos y lo que ven de ellos de nosotros es ira, coraje, el pegar, ¿me entiende? El maltratar, como que no va con lo que estamos diciendo y predicando. Así que no se metan en doctrina, solamente expliquen las herramientas que Dios ha puesto para que usted sea el papá que Dios quiere que sea. Y tranquilos con eso, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera acotar una cosita nomás, estimado pastor. Adelante.
Dice que el Patricio es que es mandarina de corazón, dice. Solo una bromita, no pasa. En casa, quien manda, y yo creo que en la casa de todo el mundo es la mujer, porque esa es su área. El que diga que en la casa manda, eso yo creo que no es correcto. ¿Me hago entender? Hay muchos chistes basados en eso. Dicen, yo en casa tengo la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Pero en casa, el matrimonio es algo de trabajar en equipo. Pero quien tiene el puesto establecido por Dios es el hombre. El hombre debe ser la cabeza de la familia. Que otras instituciones y organizaciones y grupos están tratando de romper eso, sí. Los LGTBQ+, los ateos, las feministas, que en un principio empezaron con algo bueno, pero luego fueron feministas radicales. De todas esas cosas vamos a hablar. ¿Entiendes? Pero lo importante es que Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo y dijo crecer y multiplicaos. ¿Me hago entender? Y sacó a la mujer de la costilla para que estuviera al mismo nivel y al lado del hombre en todo eso. Ya Dios sabía que si nos dejaba solo íbamos a dañar esta vaina. Por eso creó a la mujer para que fuera, nos ayudara, nos aconsejara y estuviéramos con otros. La mujer tiene facultades que el hombre no tiene y en conjunto somos el matrimonio perfecto. ¿Me hago entender? Y tenemos que verlo así. Así que hay muchos chistes de eso. Pero es la realidad. ¿Alguien más? Antes de despedirnos entonces. Bueno, yo quiero agradecerles a los hermanos. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí, pastor. De una vez más quiero agradecerles a los hermanos. La mayoría nos conocemos, pero ahí dice familia Manzano o Cancel. Dios les bendiga, estamos contentos de tenerles, esperamos que igual para ustedes sea de mucha bendición como lo es para nosotros. Yo lo que Así es pido que, es que prendan las cámaras, los que pueden prender las ajá, cámaras, porque mi hijo Gabriel Rodríguez está aquí entre el grupo, va a tomar una foto de todos nosotros. Así que le pido un momentito que prendan las cámaras para tomar las fotos, porque esta foto va a correr el mundo entero. Así que pónganse bello y precioso, denme un segundito, no se vayan, prendan sus cámaras. sí, y saludarles también. Agradecerles también a las esposas que están al lado de algunos, ya les hemos visto. Entonces, Excelente, su esposa está ahí, perfecto. qué bueno, qué bueno. Si Deme un los segundito dos, entonces. sí, por favor. Bien, ya salimos en cinta, así que estamos bien. Agradezco que estén con nosotros esta noche. Esto es, le explico bien claro, Padre de Corazón, alrededor de los 50 países que estamos, solamente se le da a los hombres las enseñanzas, excepto en Ecuador. Dios puso en mi corazón de que si yo le daba las herramientas al hombre solamente y la mujer o la esposa, la ayuda idónea, no se capacitaba, era como si fuera uno para el norte y otro para el sur. Vieron en la enseñanza donde yo mencioné que el 72% de los hogares en Latinoamérica y el Caribe, la mujer está como cabeza de familia. ¿Me hago entender? Entonces, si el hombre no está, la mujer debe tener las mismas herramientas para proseguir en esa familia y ayudar a los hijos. Por ejemplo, cuando hablemos de disciplina, hay en la famosa disciplina de antes, donde la esposa le decía al hijo, cuando hacía algún acto de indisciplina, deja que llegue tu papá. Deja que tu papá entre por esa puerta.
tú vas a ver lo que te va a pasar. Tú vas a ver de qué lado vasca la iguana. ¿Qué estaba haciendo la mamá? Metiéndole miedo al hijo o la hija con su papá. Su papá estaba tranquilo trabajando por allá y cuando llegaba, el hijo estaba muerto, la hija estaba muerta del miedo y entonces le decía, ese hijo tuyo se portó mal hoy, vete y castígalo. ¿Me hago entender? En este caso, nosotros enseñamos al esposo y a la esposa cómo corregir o disciplinar a sus hijos. Ella no tiene que esperar que el papá venga, ni meterle miedo con el papá. ¿Me hago entender? Porque entonces la imagen que el hijo o la hija va a tener de su papá es un papá castigador, un papá pegador, ¿me entiendes? Aunque antes las prédicas, no sé si se acuerdan, eran así de miedo, que era un Dios que te estaba mirando por un boquetito y si hacías algo malo te castigaba y te mandaba al infierno. Ese era un Dios de miedo. Y Dios es amor. ¿Me hago entender? Y así es que debemos nosotros llevar la palabra. Dios es un Dios de amor. Y los papás y la mamá deben funcionar de esa forma. Cuando se capacitan los dos tienen las herramientas para ayudarse el uno al otro. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, si no hay más preguntas, le voy a pedir entonces al pastor Vladimiro que nos despida también en oración para despedirnos. Amén. Vamos orando. Señor Jesús, te damos gracias por lo bueno que